va? Estamos nuevamente en ¿Qué creen los que creen? Hoy vamos a tomar un tema con Pablo Mutini, que es un tema antiguo en la Argentina, que se viene gestando lamentablemente, que es el tema de la pobreza y la exclusión. Ustedes saben que en estos programas no hacemos política, hacemos religión. Pero justamente desde el orden religioso, la pobreza nos preocupa, porque hay muchos hermanos que no llegan a tener en su vida la dignidad de hijos de Dios. Y esta es una problemática que tenemos que seguir analizando conforme pasa el tiempo, porque ya hace muchos años que se ha instalado una pobreza dura en Argentina, estructural, difícil de poder corregir. Y Pablo ha escrito un artículo muy interesante que se publica en la revista Criterio, y esta va a ser un poquito la temática de hoy. Sobre ese artículo vamos a ir dialogando. Pablo, te pregunto yo a vos, entonces, ¿cómo resuminos un poquito el artículo brevemente para... Le arranco, si le parece, de un punto previo, ¿no? Yo no tengo un estudio sociológico respecto de la exclusión. Yo tuve la gracia de compartir durante 15 años mi trabajo pastoral y de voluntariado en Cáritas con hombres en situación de calle. Y esto lo que me permitió fue también estar bastante parado de un lado de la vereda, ¿no? A donde uno ve cosas que desde afuera no se ven y se va enterando de modos de supervivencia que para nosotros son ignotos y que sin embargo es el modo en el que muchísima gente sobrevive, ¿no? Le cuento una anécdota cortita. Cuando fue el tema de que faltaban monedas, ¿se acuerda? Claro, para los colectivos. Para los colectivos faltaban monedas. Se me acerca uno de los muchachos y el primer planteo que me hace es, si vos me das tanta cantidad de plata, yo te devuelvo el mes que viene el 10% más. Porque el tipo había encontrado la vuelta de vender monedas. Claro. Al poco tiempo se supo que en algunos lugares se vendían monedas, pero bueno, hay como un sistema que va funcionando, hay como un modo de supervivencia que no es el modo del más excluido de todos los excluidos. Habitualmente se entiende que el excluido es... casi que diría cualquier pobre, y la verdadera exclusión está por abajo todavía de ese nivel. Claro. Está cuando una persona no come. Cuando una persona no come o cuando tiene que ir deambulando entre los servicios y entonces tiene que comer en una parroquia, tiene que vestirse en una Cáritas, tiene que dormir en la calle, en un refugio. Ese nivel de exclusión que está combinado con otros aditamentos como es la drogadependencia, como es el alcoholismo, la violencia, el haber pasado por el sistema carcelario, la exclusión familiar. Bueno, hay toda una serie de componentes que hace que alguien quede verdaderamente fuera del sistema. Claro, ahora, por ejemplo, una persona que estuvo en la cárcel, difícilmente alguien la contrata después. Es altamente difícil que la contraten. Sí, sí. Vos pones algunos ejemplos en el artículo. Una persona que tiene que cuidar 8 nietos, ¿cómo hace para conseguir que alguien la contrate para trabajar? ¿No? Hay un montón de situaciones de vida con las cuales nos cruzamos todos los días que son de una empleabilidad muy difícil. Claro. Una empleabilidad muy difícil dentro de nuestro sistema formal, pero qué sé yo, una persona trans es muy difícil que sea contratada. Claro. Porque está bien, nadie discrimina, todo lo que vos quieras, pero viene un trans a tu empresa y no es tan fácil de emplear. Sí. No, yo digo, esto es muy importante que lo entiendan la gente, porque generalmente se dice, bueno, la Argentina va a salir adelante cuando todos trabajen. Y es verdad, dice, ojalá pudiera pasar eso, pero nosotros sabemos que va a haber mucha gente que no va a llegar a ese nivel de trabajo. Y esa gente es una persona, son hijos de Dios. Uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a tener que estar siempre dependiendo del estado de esa gente? Bueno, probablemente sí. Hay gente que sí. Pero esta es una realidad que vos la describís muy bien como un sistema. ¿Qué querés decir cuando hay como un sistema, ¿no es cierto?, de situación de pobreza, ¿no? A ver, la vida se abre paso. Y entonces se van creando como microclimas o como plantas que van apareciendo dentro del bosque. Vio que en el bosque hay grandes árboles y que esos grandes árboles son los visibles, pero cuando uno mira la parte baja del bosque, el sotobosque, también hay plantas. Claro. Que son parte del bosque, pero que en general no son percibidas desde afuera como parte del bosque.
y que funcionan con las frutas que se caen de los árboles, con las hojas que les dan cobijo, con la humedad que genera la sombra. Entonces, lo que nosotros habitualmente estamos acostumbrados a diagnosticar es todo lo que pasa en la superficie del sistema formal, con las dificultades que se dan en el sistema formal. Pero hay otro sistema que se fue abriendo paso y que nosotros vemos a veces como manchones, pero que en realidad está interconectado, que tiene que ver con toda una economía informal, con una empleabilidad informal, con un modo de comunicación, con sistemas familiares. O sea, hay un montón de cuestiones que están imbrincadas y entrelazadas en un segundo nivel de lo que nos parece el bosque. Pues hablaste de lo formal, a ver, porque a veces la gente no termina de entender esto, ¿qué es lo formal? Lo formal es todo aquello que responde al parámetro y al paradigma de la ley, llamémosle así. Entonces, un empleo formal es un empleo que se da en un comercio, en una industria o en una empresa que tiene una estructura legal, con más o menos diferencia, ¿no? Sí. Más o sea, legal lo que se llama el legal. trabajo en blanco. El trabajo en blanco o el trabajo en negro dentro de una estructura en blanco. Claro. Porque hay mucho trabajo en negro dentro de estructuras en blanco. Entonces, eso sería lo que podría verse como una economía formal. Con una explicación sencilla. Que por otra parte es una aspiración lógica de un país que todo el mundo entre en la formalidad. Por supuesto, así es. Es la aspiración, es el deseo y sería como el objetivo a cumplir. Claro. Pero paralelamente a esto hay otro modo de sobrevivir que intenta ser digno también y que está por debajo de eso, que es a donde son organizaciones sin una cara visible, son comercios que no tienen una puerta al público, son talleres. Un ejemplo muy claro de esto son las cooperativas de trabajo, que han sido tan cuestionadas en estos últimos tiempos, ¿no? Cooperativas de trabajo que se formaron, entre otras cosas, a partir de determinados planes, como Argentina Trabaja, y que podían cumplir con la formalidad hasta un límite, que tenía que ver con el monto que podían facturar para seguir siendo cooperativas sociales, llamémosle, para simplificar el tema, y que después a partir de eso también tienen que seguir trabajando. Claro. Entonces, ¿qué hay en esto? ¿Qué es lo que yo fui viendo en esto? Que hay muchísima gente que está trabajando en lo que parecerían ser eslabones aislados y realmente está trabajando en una cadena. Que va desde la salada hasta el señor que en el barrio abre la ventana y vende leche con suerte. Claro. Porque otro en el barrio abre la ventana y vende droga. Claro. Ahora, todo eso no son cosas aisladas. Todo eso, en la percepción y en esta propuesta teórica que hay que salir a revisar y a mirar, yo lo que planteo es, nosotros no estamos atentos a que hay cosas que pasan y que sí le dan soluciones a la gente. Claro. Una solución endeble, una solución pobre, una solución informal, en muchos casos una solución que incluye la explotación, pero que eso está pasando en un lugar y que gracias a eso hay gente que subsiste. No, y yo digo, a veces todo eso tiene mucha mala prensa porque ha habido gente que se aprovechó mucho. Absolutamente, sí. Y entonces esos aprovechadores son los que le dan muy en mala prensa a esto que, como vos decís, es una realidad que hace vivir a mucha gente. Sí, sí. La toma de conciencia de esto es lo que nos interesa, por ejemplo, una audición como esta, ¿no? No nos interesa, porque yo digo, la reacción de mucha gente dice, bueno, pero todo eso siempre hay un explotador o siempre hay alguien que saca plata para su bolsillo. Ciertamente, sí. Eso muchas veces pasa y mucho más pasa en estos contextos. También pasa, en otros contextos, el lavado de dinero y toda la corrupción, vamos a decir así, la corrupción más visible. Más visible, sí. Pero esto es muy importante, que es lo que me parece que vale la pena que se ponga de manifiesto en un programa como este, que toda esa gente que son personas sí. y que tienen que subsistir y tienen que vivir sí. y por múltiples razones no pueden acceder a una formalidad, ¿no es cierto? Y es un sistema que alimenta al sistema formal también, porque los talleres clandestinos son responsabilidad de la persona que los regentea, claramente, el tipo que ese es el explotador. Que ese es el explotador. El explotador directo. Claro, el explotador directo, el primer explotador, llamémosle en la cadena, pero ese primer explotador tiene vínculos con el otro sistema.
Claro. Porque por eso una marca le termina comprando la ropa sin ni que siquiera ir a ver a dónde la producen. Claro. O sea, acá hay un chancho que come, hay alguien que le da de comer y hay alguien que lo deja comer al chancho, ¿no? O sea, no es el chancho o el que le da de comer, hay alguien que también lo deja comer. Y hay alguien que vive de lo que el chancho come, porque después se come al chancho. Claro. Entonces, lo que tenemos dentro del sistema, que desde el punto de vista nuestro, de la fe y de nuestra mirada del hombre, es por lo que tenemos que luchar, es que el chancho coma lo que tiene que comer y que nadie se lo coma al chancho, o sea, en definitiva, ¿no? En este sistema, este subsistema, es un sistema que permite que mucha gente sobreviva, que permite que mucha gente sea explotada, pero que también le da de comer a los del sistema formal. Y esto es algo que no hay que perder demasiado de vista, porque a veces tratamos de atacar a la señora que tiene una máquina de tejer o de coser en la casa, que es la abuela de 8 pibes, que es inempleable. Entonces cerramos el taller y la señora se vuelve a quedar sin empleo, pero no nos preocupamos por saber quién es el que usufructúa ese trabajo de mano de obra esclavo. Claro. Entonces, esto existe, y existe como una realidad paralela, depende de donde uno esté parado. Cuando bajás un escalón y que te metes en el sotobosque, te das cuenta de que esto es la realidad más tangible. Tal cual. Un mercado como La Salada no es una cuestión de generación espontánea. Tal cual. Eso no pasa solo, eso no es un hongo que crece solo. Eso te está mostrando la potencia, por otra parte, que tiene un subsistema para generar trabajo, para generar oportunidades. Y yo sé que me van a criticar por lo que estoy planteando, porque es trabajo informal, porque son oportunidades, no sé, donde se roban los diseños de otras marcas. No estoy diciendo que sea bueno. Digo, es un sistema que tiene la oportunidad de dar oportunidades a los que nosotros, desde el sistema formal, no se las damos. Claro, y además, todo esto lo que muestra es, de alguna manera, una cierta irresponsabilidad de lo formal que no ha podido formalizar más. Tal cual. La vida de un pueblo, ¿no? Tal cual, es así. Esto es, yo cuando, por ejemplo, hablo con empresarios o con dirigentes sindicales, les hago ver, digo, bueno, todos ustedes de alguna manera están en un sistema formal de trabajo en blanco y demás, pero el gran problema en la Argentina es ese 30% por lo menos, ¿no es cierto?, de pobreza que no entra dentro se dice, no sé si será así, que el trabajo informal llega al 40-45% en la Argentina, prácticamente muchísimo. Es casi la mitad de la población, ¿no es cierto? Casi la mitad. Entonces acá hay una responsabilidad muy grande de los políticos y de toda la dirigencia, no solamente los políticos hay que cargarle las tintas, ¿no? De todos nosotros, los que de alguna manera tenemos y estamos en el sistema formal, de poder observar esto. Por eso me pareció tan importante, vos que lo ves desde la base, ¿no? Vos lo has visto no desde un escritorio, de una estadística, sino lo has vivido, toda esta reflexión nace de haber comprobado personalmente toda esta situación, y es bueno, porque tenés una mirada cristiana, que descubramos que hay hijos de Dios ahí por los cuales hay que preocuparse y hay que entender cómo viven para que quizás también de ahí surjan las soluciones, no solamente nosotros, los que de alguna manera tenemos una acción dirigencial, nos ocupemos en encontrar soluciones, sino ver cómo ellos pueden, en el diálogo con toda esta situación, pueden aparecer de abajo hacia arriba también soluciones, ¿no? Sí, bueno, seguimos en el próximo bloque. Seguimos en el próximo. De la necesidad del empleo formal que usted recién planteaba, estos porcentajes que son preocupantes, a mí me toca mucho por una actividad comercial viajar por el interior del país. Y si estar dentro de la formalidad acá es difícil, en el interior es muchísimo más difícil.
porque cosas que a nosotros, le doy un ejemplo, cualquier monotributista que facture determinada cantidad de plata tiene que tener un contador. Porque es tan complejo el sistema formal que no lo podés llevar adelante y no todo el mundo tiene la vocación, el conocimiento, el tiempo, la dedicación para organizar sus papeles. Y en el interior muchísima gente ni se preocupa por eso. Claro, yo pienso, ¿no? Una persona, no sé, que teje pulobres en la quebrada de Humahuaca. Pedirle un contador es imposible. Es imposible, pero sin embargo, para que entre el sistema formal, nosotros le pedimos que tenga monotributo. Entonces, para mí en Buenos Aires, hacer un talonario de factura, hacer la inscripción en la FIP, es facilísimo. Y aparte tengo que entenderlo. O sea, hay un problema de base en lo que es la formalidad laboral o la no formalidad o lo que es el emprendedurismo, que tiene que ver también con entenderlo, con estar preparado para esa novedad. Entonces, el otro sistema lo que hace es aprovechar esa oportunidad. Entonces nosotros ponemos cada vez más alta la vara y mientras tanto el otro sistema cosecha trabajadores. O sea, el otro sistema no te pone ningún condicionamiento. Lo único que te pide es que trabajes y que cobres barato. Entonces, hay una enseñanza que tendríamos por lo menos que animarnos a pensar desde el marco teórico de cómo puede ser que un sistema informal esté dando oportunidades que nosotros no podemos dar. Creo que esta es la síntesis de la pregunta, ¿no? ¿Tenemos que ir a mirar las cooperativas? Vayamos a mirarlas, pero con ese ojo, con el ojo de que la cooperativa permite construir casas que nosotros no podemos hacerlas, claro. Que un pequeño aporte, como nos pasa en la iglesia. A nosotros cuántas veces, y usted lo recuerda muy bien, cuando yo tuve el paso por Cáritas, nos sentábamos con el gobierno y nos decía, háganle ustedes que lo hacen más barato. Claro. Porque si yo tengo que hacer lo mismo, me sale el triple. Claro. Bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Si nosotros estamos haciendo las cosas bien, y vos, Estado, me decís que para hacer las cosas bien te sale el triple, entonces no las estás haciendo bien. Claro. La estás haciendo mal. Entonces, nosotros lo hemos vivido eso en carne propia, nos lo han dicho un montón de veces. Prefiero darte un subsidio porque vos lo haces bien y lo haces por menos plata que yo. Entonces, acá hay algo que tenemos que, porque así como estamos no funciona. Entonces, hay algo que tenemos que mirar y nosotros desde la iglesia ser como los guardianes de ciertas cuestiones y usar la palabra profética para decir, ojo que la verdad no está en un solo lugar. Claro. Y en mucha gente que sale adelante, desde el trabajo hasta el sistema de adopción. A vos te pasa en los barrios. En el barrio, ¿cómo se adopta un chico? Se muere la mamá, lo agarra la vecina. Tal cual. Está mal, no se hicieron los estudios ambientales, estamos todos de acuerdo. Pero entre esa situación que es irregular, claramente, que se murió la mamá y lo agarra la vecina, o la mamá fue presa y se lo queda la vecina, al nuestro, donde nadie puede adoptar, tiene que haber una cosa intermedia. Tal cual. Entonces, un poco lo que yo planteo en ese artículo es decir, no nos quedemos en nuestra verdad porque nuestra verdad tiene mentiras, claro. O tiene grises, o tiene oportunidades que no están dadas. Y hay una cuestión que es clave, que tenemos que encontrarle la vuelta al trabajo. Tal cual. Hay que encontrarle la vuelta a que el trabajo sea verdaderamente la salida del hombre, de que el hombre pueda salir de la pobreza trabajando, que ya mucho lo hace, y que muchos de los que tienen trabajos formales, trabajando puedan salir de la pobreza. Son como los dos extremos, ¿no? Salir de la pobreza trabajando, no con subsidios, no con favores, no con gauchadas, sino trabajando, y que una vez que estás trabajando, tu trabajo digno sea lo suficientemente bien remunerado para que puedas salir de la pobreza. Bien. Yo digo, esto que vos planteás es una cosa clave, y claro, como iglesia nosotros siempre damos los marcos más teóricos, ¿no? Pero justamente cuando la iglesia dice el trabajo es la gran salida para una persona porque no solamente transforma la realidad, sino que le hace bien a la persona. Por supuesto. Y uno plantea un principio, digamos así, un estado de felicidad. Es decir, ¿cómo se puede ser feliz sin trabajar? No se puede ser no feliz se puede. sin trabajar. No o se sea, puede. si uno no trabaja, no es feliz. No es feliz. Entonces ya esa persona que está de alguna manera, ¿no es cierto? Hoy en día, por ejemplo, con todo el tema de la droga, ese chico que está ya condicionado desde chico porque lo han llevado a ese campo de la droga, si no se lo recupera, ese chico no va a trabajar y entró en un camino de infelicidad
que no tiene solución, lamentablemente, humanamente no tiene solución, ¿no? Así es. Esto es lo que tanto nos angustia a la Iglesia, y no es que, diríamos que la dirigencia, yo no quiero hablar mal de la dirigencia como diciendo hay una insensibilidad en la dirigencia, pero en el fondo la dirigencia argentina no se plantea de fondo estas cosas, no se plantea a fondo estas cosas, ¿no? Pareciera que no. Y eso nos falta realmente, tomar Sí, hay tantos recuerdos, ¿no? Nosotros cuando estuvimos en el diálogo argentino, allá por 2001, elaboramos tantas propuestas, ¿no? Que hubiéramos podido, de haberse implementado todo eso, yo creo que se hubiera podido generar un país como distinto, porque habíamos pensado mucho toda esa transformación de lo político, de lo judicial, de lo laboral, pero bueno, seguimos, gracias a Dios. Y además, esto que vos planteás no es de ninguna manera una actitud desesperanzada, sino todo lo contrario. Es decir, es mirar la realidad, porque la esperanza no es algo teórico. La esperanza uno la tiene desde la realidad y ver justamente cómo uno tiene la esperanza de poder transformar esa realidad, ¿no es cierto? Sí, hay una dimensión para que no se entienda esto que estamos charlando como algo político, que es lo que usted aclaraba al principio, que tiene que ver con lo que representa el trabajo también desde nuestra fe, lo que representa el trabajo en la realización del hombre y lo que representó incluso para Jesús el trabajo. O sea, uno a veces ve que en la cruz, cuando el lanzazo, la sangre toca tierra, la sangre de Jesús, la sangre de Dios toca la tierra, la sangre de Jesús y las ampollas de Jesús deben haber sangrado mucho antes que la cruz. O sea, Jesús justamente, una de las cosas que él vio y que él acompañó y que él, de la cual formó parte, fue este movimiento de que el hombre tiene necesidad de realizarse a través de las cosas también. De lo que hace, de las opciones que hace, de con quienes come, de la dignidad. Entonces, para nosotros el trabajo es clave porque el trabajo permite que vos seas quien sos. Exactamente. Imposible. Ese concepto lo clarificó muy bien Juan Pablo II. Claro. Fue probablemente de los papas el que más habló del trabajo, ¿no? Francisco está también insistiendo mucho en esto, ¿no? Pero Juan Pablo II dijo, hay una dimensión objetiva del trabajo y una dimensión subjetiva. Son términos a veces difíciles. ¿El objetivo qué es? Es que yo por el trabajo realizo un producto, transformo la realidad. Pero eso es, y además muchas veces es lo que el empresario mira, a ver, la eficiencia del trabajador y del trabajo. Pero también el empresario tiene que mirar si ese trabajo que está haciendo y cómo se está haciendo es fuente de felicidad para la gente. Es decir, la dimensión subjetiva del trabajo, ¿no? Tal cual. Por eso, en la concepción que la Iglesia tiene, hay una valoración de lo que es lo empresarial, pero también una valoración de lo que es lo cooperativo, ¿no? Vos lo planteaste muy bien en el otro bloque, ¿no? Sí. Pero la empresa, ante todo, no es simplemente una fuente de ganancias, sino que es un contexto, una comunidad de personas que están realizándose y que en su realización le hacen bien a la sociedad. Tal cual, es impensable una sociedad sin empresas, como también es impensable una salida de la pobreza a partir del emprendedorismo. Que esa es otra de las cosas que nosotros, desde los que tenemos la oportunidad de influir de algún modo en alguna de las cosas, de las soluciones que se intentan plantear, que también tenemos que rever. Nosotros pretendemos que una persona que es pobre, que la está pasando mal, que está deprimida porque no puede llevar el pan a su casa, que probablemente no tiene los saberes necesarios porque no los adquirió, porque no se los brindamos, aparte sea creativo, emprendedor, lúcido, innovador, constante. No, muchachos, no. Es como pretender que un chico llegue a primer grado y sepa. Claro. Entonces, fíjese, este tema del emprendedurismo, que es valiosísimo, porque es valiosísimo en un montón de aspectos, no puede no ser acompañado con políticas, porque cualquiera de nosotros que haya intentado emprender algo se da cuenta lo difícil que es emprender. Claro, exactamente. Es dificilísimo emprender. Se tienen que dar un montón de factores positivos desde el entorno familiar, los amigos, las oportunidades, el buen nombre, el crédito,
No es lo mismo salir a buscar un socio viviendo en un barrio pobre que salir a buscar un socio viviendo en pleno Centro Martínez. No es lo mismo. Entonces, hay ciertas cosas que desde nuestra mirada las simplificamos y en definitiva lo que terminamos haciendo es delegarle la responsabilidad al otro. Entonces ahora el otro tiene la responsabilidad de dejar de ser pobre. Está bien. Bueno, será un problema de él entonces. Estas son las cosas que nosotros tendríamos que por lo menos generar espacios de discusión para que se revean. Porque capaz que lo que estamos mirando no alcanza. Claro. Está bien, yo digo, me parece que esta mirada tuya es muy complexiva y es una mirada que quisiéramos como transmitirle a la gente para que vean la magnitud del problema y además, claro, muchos pueden decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar? Esto es como un mensaje para la dirigencia. De alguna manera es verdad que es un mensaje para la dirigencia. Y sí. Pero todos tenemos en nuestras manos el poder rezar, la oración, el poder de la oración. Y todos tenemos en nuestras manos saber, digamos, alentar a todos aquellos que de una u otra manera están haciendo algo para que esta dimensión del trabajo verdaderamente se implante como un gran camino en la Argentina, ¿no? Sí, y yo creo que también alentar a todos los que están trabajando en modo informal, no a los que lo están explotando, Claro. A todos los que están trabajando. Claro. Que encima de que están trabajando en condiciones inferiores a las que trabaja cualquiera, tienen que sufrir el estigma de estar Claro. trabajando en la informalidad. Claro. Entonces, trabajar con culpa es muy feo. Tal cual. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted.